Muy buenas tardes. Estamos aquí hoy día en esta tarde de sábado, sí, es sábado. Una tarde otoñal. Estamos con Judith Schonsteiner y nos hemos juntado porque Judith fue una de las personas que participó en esta conversación sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Y ahí le tocó un tema también complejo, que es el tema de la homosexualidad. Además, Judith es miembro de la CDX, así que contento de poder estar contigo y poder conversar acerca de este tema que, como dije al comienzo, es complejo. Muchas gracias, Roberto, por el tiempo y por juntarnos. Cuéntanos, ¿en qué consistió tu exposición de ese día? Me tocó reflexionar un poco sobre los pocos párrafos que el Papa Francisco dedica a la homosexualidad en su nueva exhortación Amoris Laetitia. Y es un tema que no es un tema principal, para nada. En la exhortación me tocó decir que son 2 párrafos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué significa? Que está, pero está poco desarrollado. Entonces, yo creo que lo principal es que el Papa, como tú ya lo dijiste, Roberto, lo considera uno de los temas complejos que menciona muy al inicio de la exhortación, que son temas complejos, que todavía no se resuelven por completo, y eso es justamente eso, hay temas que quedan por conversar. Deja de alguna manera la puerta abierta para una reflexión entre los miembros de la Iglesia y un trabajo pastoral, un acompañamiento pastoral. Entonces, ¿qué dice el Papa? Cita en la exhortación el trabajo de los obispos en el sínodo. No agrega nada, simplemente una cita textual del informe final del sínodo que se había votado con los 2 textos que sabemos que se votan todos los párrafos aprobados, e indica el compromiso de la Iglesia de acompañar a las familias con integrantes homosexuales. La invitación a evitar la discriminación injusta, acoger a las personas, y en otro párrafo indica que no se puede equiparar las relaciones homosexuales con el matrimonio como sacramento. Y eso es. Hay una cláusula una frase que no discutí ni desarrollé mucho, que tiene que ver con un tema muy puntual sobre cooperación internacional, pero no agrega a la discusión pastoral, tengo la impresión. Entonces, ¿qué me tocó analizar? ¿Qué me llama la atención? Me llaman la atención 2 cosas. Primero, que las reacciones de las personas homosexuales, personas que conocen homosexuales, que he escuchado comentar esto, les falta especialmente una más enérgica condena de la violencia contra las personas homosexuales. Está, que es nuevo en un documento eclesial que está esa condena, pero no es nada específico, solamente dice violencia, pero no dice que hay países, también donde hay muchos católicos, donde hay todavía condena a muerte por ser homosexual. Entonces, no habla tampoco de la homofobia, no habla de asuntos tan brutales como la violación correctiva a las lesbianas, que muchas veces pasa en las familias, que piden a un hermano que la viole para que descubra lo que le falta, ¿no? Entonces, y eso es muy, muy brutal. Entonces, esa condena. El lenguaje le falta. Hay un asunto ahí que el documento, tal como el documento final del sínodo, menciona la orientación sexual como una tendencia sexual, y eso sugiere como si fuera una opción. Y la experiencia de las personas homosexuales eso no es opción. Uno se descubre así, se descubren así, y hay que asumirlo de que es una naturaleza. No es un asunto que uno podría cambiar de hoy a mañana o que uno podría optar a ser así. Es tal como las personas heterosexuales no optan por ser homosexuales. Entonces, eso, fíjate, y hay una cosa interesante.
En algunos informes del sínodo salió orientación sexual, tal como se dice también en el derecho internacional, por ejemplo, salió y ese párrafo, por otras razones, no fue votado. No alcanzó los 2/3. Me imagino que por otras razones, no lo sé, pero ese no ingresó. Pero había obispos que lo decían así. Entonces no era tampoco tan claro que sería solamente una versión. Pero ¿sabes qué? Lo que sí positivamente me llamó la atención, y lo dije el jueves, el Papa cita el catecismo con la acogida y cita la condena a toda discriminación injusta, pero no repite algunas palabras que especialmente han dolido a las personas homosexuales, que es ese concepto de que las relaciones, o incluso las personas, como algunos dicen, serían intrínsecamente desordenadas y que la vocación obligatoria sería una vocación al celibato. No repite esas dos, ¿ya? Tampoco en la nota de página, no está nomás. Tal vez simplemente en el trabajo pastoral de primera entrada, de acogida, eso no importa, no es tan importante. Y también creo que es bueno que no se vuelva a usar ese término intrínsecamente desordenado, porque ese sí sugiere, por lo menos según mi trabajo, que trabajo en derechos humanos, a mí me dice eso, cuando uno dice así, eso sí suena mucho a discriminación. Otra cosa es hablar de sacramento de matrimonio, eso es otra cosa. Pero ahí el término de decir que la persona es intrínsecamente desordenada, bueno, ahí, como ese punto me toca resaltar, digamos. Y soñar un poco de cómo podría ser a futuro esa reflexión que nos toca hacer como iglesia. Pero hay otro paso, ¿no? Sí, bueno, es otro paso, indudablemente, pero la visión que se entrega podría quizás, si bien es cierto, es un paso, pero podría ser también como de decepción para algunos. Lo es, ciertamente. Lo es en el sentido de que especialmente las personas homosexuales católicas tenían expectativas que el Papa pudiera ser más explícito. Es lo que uno palpó. Bueno, yo creo que han habido en varias situaciones, no solamente el tema de la homosexualidad, también si hablamos del tema de los divorciados vueltos a casar, claro, también habrían bastante más expectativas que iba a haber algo mejor que eso. Pero también habría que pensar por qué no ha ocurrido eso. Hay un proceso. Mira, lo he revisado, lo he estudiado un poco para el tema de la homosexualidad, como me tocó preparar la charla. Revisé las discusiones en el sínodo y revisé las discusiones que se dieron en ámbitos eclesiales durante los sínodos, ¿ya? No necesariamente solamente en Roma, digamos. Y llama la atención que hay una gama bastante amplia de opiniones en la iglesia sobre el tema, ¿ya? Y estas posiciones, por lo menos por lo que escuchamos, no necesariamente se reflejan todos en el sínodo. Por ejemplo, efectivamente hay personas obispos cardenales, que dicen, no, lo que está en el catecismo es lo que hay y no hay cambio. Pero también hay obispos que incluso están reflexionando si no se pudiera encontrar una forma de bendecir parejas homosexuales si viven en fidelidad, en apoyo mutuo y en un compromiso para toda la vida, en el sentido de una bendición a las personas. Entonces, no está tan claro cuáles son las opiniones que hay. Y entre los laicos, además, hay un abanico mucho más grande, además de eso. Y creo que nos hace bien abrir la discusión, de que no iba a ser el tema. Yo creo que era, digamos, estamos pensando políticamente bastante lógico que no había mucho más. Porque si ya las personas, el tema de los divorciados vueltos a casar es un tema difícil y se ha ido conversando durante 20 años para poder en este sínodo, como se la profundidad un poco más, probablemente con la homosexualidad también necesitamos preparar un poco también la discusión. Además que los cambios en la iglesia nuestra es lentos. Son muy lentos, son lentos y fíjate también creo que hay algo ahí
que es interesante. El Papa tiene ese enfoque que son las iglesias locales que conversan esos temas. Y especialmente los temas de familia son muy dependientes también del contexto del local. No es lo mismo ser familia en Asia, en África o acá. Sí, claro. ¿Ya? Y en ese sentido, tal vez es bueno que tengamos tiempo para reflexionar. Lo que sí creo que es muy importante, que reflexionemos a la luz del mensaje de Jesús, que reflexionemos a la luz de esa idea que está muy fuerte en Amores Leticia, de la acogida de las personas, de no poner, digamos, criterios de entrada para poder conversar, en el sentido pastoral, digamos. Y fíjate, un término que a mí me llama mucho la atención, que me alegra que se retome desde el concilio, el diálogo desde la conciencia de la persona. ¿Ya? Entre tener la conciencia de adultos, entre todos, no infantiles, de que solamente tenemos que hacer lo que está escrito en alguna parte y no entendemos por qué. No, hay que desarrollar la propia conciencia y dejarse acompañar, pero el lugar donde la persona está ante Dios y decide estos temas complejos en su vida y los aterriza y los hace concretos a la luz del Evangelio, la conciencia. Y entonces eso es un tema donde creo nos ayudará a todos, laicos, consagrados, sacerdotes, religiosos y obispos, de partir conversando, partir de eso. Y eso es para todos los temas, no solamente la homosexualidad. Mirando un poco más hacia adelante y como de alguna manera entregar algunas pautas, algo, ¿qué es lo que habría que hacer mirando desde el punto de vista de que, aparte del acompañar, que si bien cierto ya es importante, pero que pensando que además quizás las personas esperaban algo más que esto, y porque además vimos una época de todo rápido, por lo tanto, ¿qué me importa a mí 2 años más? Voy a sufrir todos 2 años la misma cosa. Creo que de alguna manera el desafío ahora está en las parroquias, está en la diócesis, está en las pastorales, en los movimientos, porque ¿cómo hacemos concreto esa acogida, ese acompañar? Y creo que acá en la CBX tenemos un ejemplo muy bonito, muy trabajado, que ha crecido desde la CBX, con la CBX, que es la Pastoral de la Diversidad Sexual. Y esas experiencias yo creo que compartirlas, conversarlas, reflexionarlas, en el sentido de cómo pueden ser estas herramientas en concreto. Sirven también tal vez para parroquias. ¿Qué podemos decir a los papás de hijos e hijas homosexuales? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a tomar buenas decisiones? Y esto yo creo que es el primer paso, realmente, de ir acompañándonos y tomarnos a todos como sujetos, como dice el Papa en la exhortación, como sujetos de pastoral, no solamente como alguien que recibe y está acompañado, tal vez incluso con un modelo que a veces pensamos todavía muy jerárquico, que a muchos religiosos y sacerdotes tampoco les gusta para nada, ¿verdad? Como eso de, pero ir caminando juntos como pueblo de Dios y acompañarnos y ser todos sujetos de acogida. Y también las mismas personas homosexuales, asumirse como sujetos de pastoral y acoger a otros. Y creo que ahí podemos, como comunidad, como familias, pero también como movimiento, eventualmente parroquias, crecer y ir caminando juntos y no olvidar que lo más importante de todo es el amor de Dios, la búsqueda de Dios y el Evangelio. Este reino de Dios que estamos tratando de construir con ladrillos pequeños, a veces medio sin esquinas, etcétera, pero es con ladrillos de la vida. Entonces eso... No es fácil, ¿eh? No es fácil porque además cuando tú hablas
que hay por lo menos se ha acogido y se ha formado un grupo aquí en CDX, pero si uno mira un poco más al resto de la iglesia, o sea, hay todavía pareciera mucho camino que andar. Sí, hay iniciativas en muchos países. En algunos países deben estar en las catacumbas, en otros países, en otras diócesis, tienen acogida. Yo creo que tengamos acogida en CDX para personas con orientación sexual distinta. Es una experiencia bastante única, única en el mundo en el sentido que es un movimiento que se hace cargo y dice, no, nosotros acogemos como movimiento, no es una persona, una religiosa, un religioso, un cura, alguien, no, es un movimiento que dice, no, para nosotros eso es nuestro trabajo en la frontera de la familia, y creo eso es un testimonio. Es un camino juntos, es donde efectivamente nos reconocemos como sujetos mutuamente, en el sentido de ir caminando, ir probando, aprendiendo juntos. Sí, y es la única iniciativa que conocemos así al alero de la Iglesia. Hay iniciativas ecuménicas en Chile, hay iniciativas de las iglesias protestantes, pero en la Iglesia Católica es la única que conocemos. Sí. Bien, te agradezco, Judith, y seguramente seguiremos conversando y tratando de entregar elementos de juicio y para la reflexión también. Yo creo que en eso también hay que seguir trabajando porque si no, se queda ahí, va quedando. Sí. Y tenemos la responsabilidad todos de formarnos, de reflexionar y de escuchar también a los que están alrededor. Así que te agradezco mucho la conversación, me gustó. Y nos estamos viendo nuevamente. Eso. Gracias, Judith.